no han tomado en cuenta las posiciones doctrinarias, jurisprudenciales, ya, de ambos lados. El gobierno ha promulgado una serie de leyes y una de estas leyes es la que deroga la detención preliminar cuando no exista flagrancia. ¿Qué significa eso? ¿Cómo nos va a afectar? Porque todo lo que se hace desde el Ejecutivo y desde el Congreso termina afectando en la lucha contra la criminalidad, o nos favorece o en realidad debilita la lucha contra la criminalidad. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Estamos nosotros enlazados vía Zoom con Renato Alí Núñez, el ex jefe del Observatorio Judicial de la Corte Suprema. Bienvenido, señor Alí Núñez, a Exitosa. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación y le extiendo los saludos del señor presidente y ratificamos siempre el compromiso de tratar de acercar la justicia y los términos más un poco complejos a hacerlos más sencillos para que la población y los ciudadanos entiendan y puedan conocer mejor sus derechos. Muchísimas gracias por estar aquí y eso es lo que intentamos. Ahora que se han promulgado este conjunto de leyes, lo que queremos es entender, porque sabemos que ha cambiado la manera de ejercer la justicia y los jueces ejercen justicia. ¿Cómo se ve alterado este procedimiento? Bien, han sido un conjunto de normas y de la lectura que se puede dar desde la formación del proyecto de ley de cada uno de estos que han sido finalmente debatidos y aprobados. Se aprecia que los proyectos de ley no contemplaban ciertos criterios al momento de que se proponían y fueron a través de los debates en las comisiones y finalmente en el Pleno que se agregaron algunas cosas más o se quitaron algunas cosas que finalmente es lo que ahora nos estamos dando cuenta cuando ya ha sido publicado. El tema de que no puede existir detención preliminar salvo en temas de flagrancia es algo que según la posición que aboga por algo correcto, que es esto que está sucediendo, sería para limitar el uso de esta herramienta jurídica que se tiene para asegurar a los procesados o a los investigados en una etapa temprana del proceso. Sin embargo, tenemos la otra posición detractora y que sería la que diría que evidentemente si no hay flagrancia, es decir, si no hay mayores elementos, si simplemente ya fue detenido con las manos en la masa, no hay más que hacer. Pero la realidad jurídica, la realidad procesal que vemos, los que estamos en el sistema de justicia, es que no todos los casos que existen en nuestro país son por flagrancia. Para mayor ejemplo, corrupción de funcionarios. Y señalar que en un tema de corrupción de funcionarios no se pueda dar detenciones preliminares, evidentemente va a afectar la función que tiene, aunque todavía exista también un debate actual sobre si va a ser del Ministerio Público o de la policía, porque ahora también existe una nueva ley que señala que el que va a llevar a cabo la investigación va a ser únicamente la policía y se la va a pasar al fiscal para que sea un claro control jurídico y este recién presente al fiscal. No sé cómo es este tema, creo que ha motivado incluso a que la actual titular del Ministerio Público y en su entonces el previo interino hayan señalado su oposición, o mejor dicho, su falta de compromiso para cumplir con dichas modificaciones, porque afectarían aspectos constitucionales, como que el titular de la acción penal siempre ha sido y es el titular del Ministerio Público. Pero retomando el tema de la detención preliminar, va a afectar claramente las acciones que los órganos de justicia tengamos para poder llevar a cabo mejores acciones y va a beneficiar claramente a las personas que estén incursas en delitos de compleja determinación o de probanza, porque son precisamente estos delitos los que se ven más afectados por una detención preliminar, ya que la detención preliminar se da por una situación tan urgente en que no podemos llevar a cabo el Ministerio Público, ¿no? En un tema todavía previo, ¿no? A esta modificación. El investigador no puede conseguir la información, ya sea porque los partícipes de esta organización o los que estén cometiendo algún ilícito lo están haciendo de tal manera, tan calibrada, que extraerlos de esa organización y extraerlos del ámbito de la libertad es la única solución que queda para llevar a cabo ciertas diligencias. No es solamente un adelantamiento de una pena, tiene que cumplir una finalidad concreta.
que son ciertas diligencias, o pueden ponerlo a buen recaudo para asegurar estas diligencias. De Sin acuerdo. embargo, esto va a Entonces, pero cambiar usted ha drásticamente. tocado, por favor, permítame, usted ha tocado un tema muy sensible. Esta ley lo que va a alterar básicamente, o uno de los puntos sensibles, es corrupción de funcionarios. Es decir, se están poniendo como impedimentos, protecciones, una coraza a este delito. No solamente es para este delito, van a ser para varios delitos, para todo lo que se contempla en el Código Penal, porque la flagrancia en sí no es un delito, es una forma en la que se descubre un delito. Así como se denuncia un hecho, una persona puede ir a denunciar un hecho a la policía o a la fiscalía, también está cuando la policía mismo descubre el hecho o una autoridad de resolución judicial también se encuentra con el hecho, o una persona puede detenerlo también. Existe la figura de la detención ciudadana, pero Pero esta figura cuáles son que los estos procedimientos o qué es lo que les han aumentado en el procedimiento para que lo haga aún más engorroso que ustedes o que el funcionario que ejerza justicia no va a poder lograr? Porque yo he estado viendo que más o menos están pidiendo todos los datos y una serie de procedimientos administrativos que en primera instancia no se logran. No, por supuesto, recordemos que el Código Penal señala que para los delitos comunes, ¿ah? No, olvidémonos por un momento de los delitos complejos o con penas grandes que existen en nuestro ordenamiento jurídico, sino delitos comunes, ¿no? El nuevo Código Procesal Penal señala que la etapa preliminar, que es cuando se denuncia o se encuentra el hecho, pero se denuncia y se va a hacer las primeras diligencias, eso que es necesario para determinar la realidad del autor, la existencia del hecho, asegurar algunas cosas inmediatas, es inmediato el término, son 20 días, ¿no? Son 20 días, prorrogables, claramente, ¿no? Y a medida que sea más complejo el proceso, estos plazos también se prolongan mucho más. Pero en 20 días yo no puedo conseguir una cantidad de elementos probatorios que puedan asegurar que la detención cumpla con los nuevos requisitos que ahora se piden. Pero quisiera hacer una mención adicional, porque no solamente es el tema de la detención preliminar, la que considero que puede surgir con algunas complicaciones, sino adicionalmente, y aunque no se puedan haber dado cuenta, en la ley que precisamente también ha señalado reiterativamente, o mejor dicho, agravando el prevaricato contra los fiscales que no pidan o los jueces que no otorguen prisión preventiva en procesos donde exista flagrancia, pero curiosamente, en su artículo 3 de esta ley, quiero serle preciso, es la ley 32182. Todas estas leyes son 32180, 32181, 82, 83, es la secuencia que tiene. Pero la 32182, en su artículo 3, ha modificado los presupuestos de la prisión preventiva. O mejor dicho, en la parte que corresponde a presupuestos materiales, artículo 1218, ha agregado un segundo párrafo a los requisitos de la prisión preventiva o los presupuestos materiales que se toman, y ya no queda claro que nuestra doctrina y jurisprudencia siempre ha señalado que dentro de los requisitos están los graves y fundados hechos, que la pena sea superior a los 5 años y que exista peligro procesal, y el peligro procesal se abre en dos: peligro de fuga, que es que se vaya, ¿no? Y el peligro de obstaculización, que es que intercepte algún testigo o que destruya alguna prueba. Y la doctrina y jurisprudencia nacional e internacional sobre prisión preventiva también señala que este peligro procesal se abre en dos y puede, por lo tanto, escogerse entre el peligro de fuga o el peligro de obstaculización. No es necesario que los dos se den copulativamente en un proceso respecto de una persona por la cual se pide prisión preventiva. Pero ahora, en esta segunda parte, se ha colocado ya no el O el U, que hace Lo están referencia a juntando. alternativo, sino se ha colocado un I, como queriendo señalar de que ahora en la prisión preventiva tenga necesariamente que haber tanto peligro de fuga como peligro de obstaculización. Y casi es muy raro que se puedan ver estos dos casos, ¿no? No es tampoco algo que no pueda ocurrir,
Claro, pero señalar que en están todos los casos se dé aumentando cuando la doctrina y la valla. jurisprudencia no lo dice, es algo que ya va en contra de ello. Están aumentando la valla. ¿Y qué quiere decir, según el punto de vista del Poder Judicial, que van a tener sanciones hasta prevaricato si es que ustedes no cumplen estas normas tal como lo están señalando? Es decir, si es que no están penalizando la labor de los jueces y fiscales. Bueno, que en realidad todas las modificaciones, y desde que ya está por terminar la gestión del presidente Arévalo, y en cada interacción que él ha tenido con autoridades de otros poderes del Estado, siempre solicitó y pidió que cualquier cambio legislativo, normativo en materias que involucren la actuación, que finalmente los jueces son los que aplican las leyes que dan los congresistas, sea con el conocimiento, pero además con los informes, que tomen en cuenta nuestra opinión, porque finalmente es fácil decir que se aplique tal ley o que se implemente tal ley, pero el aspecto logístico de su implementación, la mayoría, yo también he sido jefe de gabinete en la presidencia de la gestión de la doctora Barrios Alvarado, y también tuve la oportunidad de ver por eso mismo bastante cantidad de proyectos de ley. Y en su mayoría todos colocan en su parte final: este proyecto de ley no erogará ningún gasto adicional al erario del Estado. Pero es falso, porque todos los proyectos de ley que buscan modificar algo del Código Penal, procesal penal, más penas, eventualmente sí implica que ya sea el Poder Judicial, el Ministerio Público, la policía o las instituciones sobre las cuales van a ir estas nuevas modificaciones, asuma que ahora sea la Policía Nacional quien asuma la investigación. Va a ser cómo han determinado los parámetros, solamente han dado la ley y posteriormente verán cómo se reglamentará, cómo se dará. Pero lamentablemente, y es a lo que retomo el tema, no han tomado en cuenta las posiciones doctrinarias, jurisprudenciales, ya, de ambos lados. O sea, es verdad, lamentablemente estas posiciones políticas que influencian a los legisladores para emitir sus modificaciones, pueden tener como en el derecho, ¿no? Tanto algunos abogados a favor como abogados en contra, pero es necesario que en el debate se cuente con ambas versiones para poder llegar de la tesis y de la antítesis sale la síntesis, ¿no? Sale lo necesario, pero nuestras leyes, como están saliendo ahora, están obligando, y eso es lo que el presidente del Poder Judicial ha dicho, a que tengamos o tengan la necesidad de actuar con control difuso. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta palabrita que a veces las ¿Qué es? personas o los jueces sueltan y que con ello pretenden, dicen algunos, desconocer? No, es una facultad constitucional, porque así como hay el control concentrado, que lo hace solo el Tribunal Constitucional, por también atribución de la ley, pero y garantía de la Constitución, pero el control difuso es algo que puede, una facultad que tienen los jueces para no aplicar alguna ley que consideren que esté fuera del régimen constitucional al cual nosotros nos encontramos, ¿no? Es como una medida de protección. Pero lo que Es ocurre decir, es que actualmente cuando una existe... ley no la pueden aplicar, es inaplicable, no está conforme a la norma, le va a hacer daño a la sociedad, se aplica el control difuso y los jueces determinan por conciencia que no es debido aplicarla, aunque sea redundante. Nos ha quedado claro esta parte, pero quiero seguir conversando con usted. Nos vamos a ir, por favor, a una pequeña pausa. Regresamos para entender. Ya nos queda sumamente claro que desde el Poder Judicial no están de acuerdo con estos cambios, y estos cambios, que todavía no están reglamentados, van a obligar a los jueces a este control difuso que es totalmente constitucional, según el vocero del Poder Judicial. Vamos a regresar para hablar de más temas porque han habido más cambios en el procedimiento de justicia en nuestro país. No se muevan, regresamos aquí en Éxitos. Estamos hablando sobre esta aprobación en el Congreso y después su publicación por parte del Ejecutivo de una serie de normas, ¿no?, que han eliminado la posibilidad de que los fiscales pidan la detención preliminar y que los jueces hagan el control difuso, como nos acaba de
explicar nuestro entrevistado. Ellos sí van a poder hacer esta detención, pero amparados en el control difuso. Es decir, no voy a aplicar esta norma porque a mí me parece que no es constitucional. Entonces, no van a poder hacer la detención preliminar no solamente de los policías, ya vamos a hablar de los policías, sino en cualquiera de los casos, y eso es muy, muy complejo. No solamente eso, sino que también les quería comentar que el Colegio de Abogados de Lima ha lanzado un comunicado y dice que el Colegio de Abogados de Lima expresa su enérgico rechazo a la ley 32182, la que estamos discutiendo, que modifica la ley de carrera fiscal y ley de carrera judicial al establecer como falta muy grave la omisión del deber funcional por parte de jueces y fiscales en casos específicos relacionados con la inseguridad ciudadana. Desde el CAL comprendemos el legítimo clamor de la población por soluciones efectivas en la lucha contra la inseguridad ciudadana. Sin embargo, consideramos que leyes como la promulgada hoy, 11 de diciembre, carecen de estudios técnicos necesarios para garantizar un adecuado desempeño de jueces y fiscales. Más preocupante aún que esas modificaciones legales sean contradictorias entre sí al tipificar la omisión de deber funcional tanto como una falta grave, sancionable administrativamente, como un delito penal que podría conllevar penas privativas de libertad de 8 hasta 12 años. Todos estos temas hemos estado hablando precisamente en este momento, pero yo quería preguntarle a mi entrevistado también sobre esta otra ley que se ha promulgado. Se promulgó la ley del Congreso que impide que fiscales y jueces caviarizados, dice Fernando Rospigliosi, envíen a prisión a policías que usen sus armas para enfrentar a la delincuencia. Estoy leyendo uno de sus tweets. ¿Qué me dice ante esto Renato Ali Núñez, jefe del Observatorio Judicial de la Corte Suprema? Bueno, estos ahora leyes, proyectos de ley, que se acumularon varios proyectos de ley sobre esta materia para exonerar, ¿no?, de estas medidas limitativas de derechos a personal, no solo policial, sino también de Fuerzas Armadas. Ya los había visto como proyectos de ley, y la posición del Poder Judicial es que siempre explicar que la prisión preventiva, por un momento centrémonos solo en la prisión preventiva porque es de algún modo la más gravosa, ya que la detención preliminar puede durar hasta 15 días en temas muy complejos, pero la prisión preliminar puede ser hasta 36 meses, o sea, son 3 años que una persona puede estar en cárcel, en un centro penitenciario, mientras un proceso todavía sigue su plazo. Entonces, el tema de la prisión preventiva, acuerdos plenarios, que son decisiones que los jueces supremos se ponen de acuerdo sobre un tema en particular que genera controversia, el propio Tribunal Constitucional, doctrina, que es lo que lo desarrollan abogados prestigiosos de nuestro país, pero no solo de nuestro país, sino internacionales, señalan y se han puesto de acuerdo con que, aunque los presupuestos de la prisión preventiva, como ya lo había dicho, son 3, Claro. los graves y fundados hechos, la pena que sea superior de 5 años, pero el peligro procesal, que ahora, como digo, también no se sabe si requiere de uno solo, fuga o de obstaculización, y De ahora acuerdo. parece que quieren los dos simultáneamente, pero este es el que determina la prisión preventiva. Todos los casos que se ven por prisión preventiva, que se han visto en televisión o que son mediáticos, la prisión preventiva se determina por el peligro que existe, el peligro procesal. Pueden haber grandes y fundados hechos, puede haber una elevada pena, cadena perpetua, o ser una pena de elevada sanción, pero si la persona ha asegurado que tiene todos sus arraigos, por lo que no hay peligro de fuga, y tampoco existe de una manera objetiva acreditado que esta persona va a entorpecer a la investigación o va a contactar a otras personas de la investigación, no cabe la posibilidad de imponer prisión preventiva, por más grave que sea el delito y por más pena alta que tenga. Si no hay peligro de fuga, no hay peligro de obstaculización, no se puede imponer. Pero así como sucede eso en ese sentido, al contrario también va a suceder. ¿Qué quiere decir?
que si en una investigación donde existe una persona que se le da por su conducta, por su buen desempeño, tiene comparecencia simple o comparecencia con restricciones, pero si durante el proceso esta persona comienza a faltar a las audiencias, comienza a viajar sin pedir o señalar, no si es que no tiene el impedimento, en fin, comienza a cometer ciertas conductas que más bien lo vuelven a un peligro de fuga, le lo elevan o va a entorpecer a la investigación, entonces el fiscal tiene la posibilidad de pedir la variación de la comparecencia con restricciones por la prisión preventiva, porque ahora existe este peligro de obstaculización. Pero con esta nueva ley que acaban de aprobar, el policía, por más que el proceso se dé bajo las circunstancias que ya existía en realidad, ¿eh? El homicidio, y mejor dicho, la causal de justificación por cumplimiento del deber o del oficio ya existe en nuestra normatividad. No es algo nuevo, no han descubierto la pólvora. Lo que están haciendo es darle énfasis o volverlo a colocar como otra nueva causal que ya existía, ¿no? Pero ahora lo vuelven a colocar como una causal, pero adicionalmente han dado esta serie de modificaciones al Código Procesal Penal, ¿no? Pero como señalaba, puede existir la posibilidad que una persona que inicialmente se le ha impuesto una comparecencia restringida varíe a algo más grave por su conducta. Pero quiere decir ahora que los policías, por más que hayan cometido el hecho en cumplimiento o eso está en investigación, nunca se le va a variar esta medida. Pueden fugarse del país, pueden contactar a la presunta víctima, o pueden contactar a testigos, o pueden buscar documentos, pueden hacer lo que quieran y no se le puede variar a prisión preventiva, porque como ahora está proscrito y el juez que lo haga va a ir a la cárcel, ya no va a poder imponerse. Y eso va a afectar también gravemente a las investigaciones. Y es algo que no se está tomando en cuenta y que creo que se debe de analizar, ¿no? O mejor dicho, ya es ley, pero se debió analizar, ¿no? Al momento, no solamente en las dos oportunidades que han tenido, porque esto se pone como proyecto de ley, pasa a la Comisión de Justicia, Eso, después la Comisión de Justicia pasa eso al Pleno y puede regresar. eso Y finalmente solamente existe el control generará final que lo da el Ejecutivo, que impunidad. no lo observó. Sí, eso solamente genera impunidad porque si en ningún estadio del proceso se le puede dictar esta prisión preventiva, entonces por más que cumpla todos los presupuestos, entonces ¿de qué estamos hablando? No quiero Ahora, que... solo Ujú. quisiera hacer Sí, una dígame, mención, le dígame. pido por favor, porque justo tiene que ver con estos temas y es bastante alarmante, curioso si se quiere, que se haya aprobado, dentro de todo este paquete de leyes que se han aprobado, que se han publicado el día de hoy, haya una que haga referencia como dije, sancionar a jueces y fiscales que no actúen adecuadamente en un proceso que determine la prisión preventiva o no de una persona que ha cometido un hecho en flagrancia, y esa es la palabra, flagrancia. Y desde el inicio de la gestión del doctor Arévalo se le pidió encarecidamente al Congreso de la República y también a la Presidenta de la República en cada oportunidad que han tenido de estar Presupuesto, juntos y que el presidente ha hablado, que presupuesto. por favor se apruebe la ley para las unidades de flagrancia, Claro, y no que les han ayudaría dado presupuesto. bastante a desasinar los procesos, la carga procesal que existe, a poder centrarnos en los casos de la gran criminalidad de sicariato, que no lo ve la flagrancia, pero la flagrancia, que es ese delito que mortifica a la ciudadanía, se podría ayudar, pero no lo han aprobado hasta la fecha, no hay un señalamiento de cuándo se va a hacer, y sin embargo ya se aprobó algo que también está vinculado con la Sí, flagrancia. por Entonces, supuesto. Una cosa necesitamos un chiquitita mensaje antes de claro sobre irnos. si la flagrancia importa o no. Sí, por supuesto. Dígame. Una cosa muy chiquita antes de irnos, porque usted es el vocero en este momento del Poder Judicial ante toda este cúmulo de cambios. ¿Qué nos tendría que decir frente a esta propuesta que se ha lanzado de pena de muerte para los violadores que hayan asesinado a su víctima? El señor presidente del Poder Judicial también así ya lo ha manifestado, que está en contra del mismo, que no es una propuesta realista, no es una propuesta que realista en el término de nuestra realidad, ¿no? No pretender insultar con algún calificativo, ¿no? A las opiniones de algunas u otras personas. Al decir realista es, nuestro país está suscrito a ciertos tratados, ¿no? Internacionales
que nos impiden crear nuevas figuras jurídicas que implementen la pena de muerte, ni activar aquellas que ya estén vigentes, como es el tema de traición a la patria, ¿no? Sin embargo, no se aplica, aparte que tampoco exista mayor observancia sobre ese tema. Pero, ¿qué ocurre? Que considero, y desde el Poder Judicial también consideramos que no puede pasar por un tema de simplemente proponer como solución algo, y como dije con el tema de estas modificaciones legislativas, sin pensar en lo que conlleva ello, el aspecto logístico, el aspecto de gestión pública, eso que no ven los ciudadanos. Es decir, la implementación de pena de muerte, en primer lugar, tendríamos que desafiliarnos del Pacto de San José. Y eso requiere una comunión en el Congreso para que existan los votos para hacer esa desafiliación. Luego de ello, no se va a dar eso, o sea, si ahorita se aprobara la ley, no, lo que va a implicar para su implementación adecuada, no va a ser ahorita, no va a ser en unos meses, va a ser en años. Pero adicionalmente, ¿cómo va a ser el tema de la determinación de los casos que van a ser materia de sanción con pena de muerte? Ahorita solo dicen, para los violadores de menores de edad. ¿Hasta qué límite? No porque en ningún caso sea necesario proteger, todos son necesarios sancionar y a todos los menores proteger. De acuerdo. Pero nuestro derecho constitucional y penal se basa en la proporcionalidad. ¿Qué caso específico es el que va a acarrear pena de muerte? ¿Y por qué lo digo? Porque también existen proyectos actuales en el Congreso que buscan elevar la edad de consentimiento sexual de 14 a 16. Entonces, si toda violación con este nuevo proyecto, quiere decir que incluso de personas que pueden tener con consentimiento relaciones sexuales, algún chico de 18, 19, con una enamorada de 15, 16, puede afrontarse la pena de muerte. O sea, si consideramos que ese delito va a ser ahora con algún nuevo proyecto de ley que quieran elevar la edad de consentimiento. De acuerdo, ha quedado Entonces, muy claro. ¿qué método vamos a utilizar? Sí, Eléctrica, es todo un disparo, fusilamiento, procedimiento. como era hasta antes que se derogara. O sea, nadie se pone a pensar. En el derecho penal existe algo que se llama objetores de conciencia. Muy rápido lo digo. Existe, por ejemplo, imaginemos un doctor que, bueno, no tiene ninguna convicción, es cristiano, ¿no? Y tiene un paciente que está por morir, es un caso clásico que se presenta a todos los estudiantes, ¿no? Está por morir y requiere una transfusión de sangre, pero el paciente es testigo de Jehová y su religión le impide recibir transfusión de sangre. ¿Qué hace el médico? ¿No? Tiene que ser pasible de decir, bueno, yo por mi fe, yo tengo que salvar la vida, ¿no? O respeto el derecho fundamental a su religión que tiene esta persona y permito que muera. Igual va a ser, los jueces en este caso van a decir, bueno, ¿saben qué? Yo no quiero asumir este caso porque yo no quiero ser una persona que quiere imponer pena de muerte. Claro, ¿Por qué? entendemos el punto, tiene que ser todo un protocolo y se tiene que esto pensar, y además que desde aquí hemos dicho que parece ser una cortina de humo de la presidenta de la República. Muchísimas gracias, hemos entendido su punto. Renato Ali Núñez ha estado con nosotros, el jefe del Observatorio Judicial de la Corte Suprema, que nos ha explicado en extenso de qué se trata este nuevo pack de normas en el proceso penal. Muchas gracias por estar con nosotros aquí explicándonos en Exitosa.